Por cierto, ¿usáis mucho taxi o Uber? ¿Alguno de vosotros? Yo no. ¿No? Mm. ¿Tú Es sí? que ahora yo, bueno, poco a poco cada vez más. Y ahora han sacado una nueva ley en Barcelona que todos los servicios que hacen de taxi, ¿no? También los Uber y demás, tienen que llevar un localizador. Y esto a efectos prácticos un poco que le está matando lo que es Uber. Y bueno, a mí es que es lo que me da mejor, ¿eh? Con mucha diferencia. Pero en Barcelona, por algún motivo, no funciona. ¿Por qué el localizador está matando a Uber? Porque tú no puedes reservar un Uber como un taxi. Tú un taxi lo puedes coger al momento, pero un Uber lo puedes reservar solo con cierta antelación, media Ujú. hora, una hora, lo que sea. Entonces es como que están haciendo mucho más estricta la ley del taxi y aparte tienes que llevar el localizador. Y a mí me pone nervioso porque en todas partes me funciona de puta madre, menos en Barcelona. Bueno, Pero yo creo que Barcelona se está un poco resistiendo al progreso inevitable de la industria del taxi, que es que los taxistas todos, incluidos los conductores de Uber, van a perder su trabajo frente a los robotaxis de Elon Musk. wow, no sé si el robotaxi, pero el Waymo, Sí. ese va de puta madre. Yo lo probé en San Francisco y bueno, es muy flipante. Le llamas, viene, te subes, no hay conductor, empieza a conducir, te lleva a donde sea y perfectísimo, ¿eh? La verdad que conduce con seguridad. Yo no sé si Tony es muy fan de este tipo de tecnología tan autónoma o es un poco ludita él. Eh, mm, yo me dejo llevar. eh, Me dejo llevar. O sea, si fuera una persona que trabajara en una industria textil manual en el siglo XIX, seguramente no quemaría ninguna máquina, ni destruiría ninguna máquina. Eh, entonces, seguramente hablaría con el representante de las máquinas a ver si me puede colocar para limpiarlas o algo, ¿no? Pero es una cosa que es inevitable. Es inevitable dentro de este sistema económico que las empresas tienen un máximo rendimiento y utilizan toda la tecnología posible si la pueden pagar, ¿no? Entonces, es una cuestión de tiempo. Respecto al mundo del taxi, en Barcelona es curioso. Yo creo que tiene mucha fortaleza el sindicato de taxistas allí. Además, son como ni sagas de taxistas, ¿no? Que pasan de padres a hijos, que es Y muy de, y loable. de taxista a Paqui, perdona que lo diga, pero Sí, lo que hace un sí. taxista es tiene una licencia, 24 horas, tres tíos que no se conocen la ciudad ni a lo mejor saben hablar el idioma y venga, vosotros ir conduciendo y ya está. Sí. Entonces, como cualquier gremio se defiende, ¿sabes? Se están defendiendo. Pero no, yo Bueno, yo no me resisto a la tecnología, intento aprender lo que pueda. Sé que no soy vanguardista en la tecnología por mi perfil y también por mi manera de ser, pero intento buscar soluciones, intento hacer proyecciones a ver cómo van a ir las cosas para poder vivir. y ahora Tony te presentas, pero antes de eso quiero decir mi hot take, porque a mí esto me pone nervioso y es el Waymo no te estafa y es mucho más seguro que ningún taxi. Te va del punto A al punto B y yo totalmente a favor que esto se acabe implantando, ¿eh? De quitar al humano, Sí, al sí, humano es timador. que, bueno, pero es cierto, ¿no? Ni timos, ni, o sea, y mucha más tranquilidad No te puede timar el y mucho más algoritmo. seguro. Bueno, ya sabes lo Mm. que hay antes de subirte ahí. Bueno, Tony, nos ha dicho lo que no eres. No eres vanguardista en tecnología, pero ¿qué sí eres? Date un poco. O No sea, quemas empresas en el siglo XIX tampoco. O sea, poco a poco. no, a diferencia de de mis dos abuelos anarquistas, ¿no? Que si levantaran la cabeza me darían collejas uno detrás del otro. Em, ¿Qué si soy? Bueno, intento. Ostras, es una buena pregunta. ¿Cómo se define uno, no? Yo creo que soy una persona con muchas inquietudes, muy curioso. eh, Curiosamente también muy poco competitivo. Y eso
te deja muchas veces en la periferia de muchas cosas, pero que ya de mayor he aprendido a conocerme a mí mismo y a disfrutar con este momento que le llamamos vida, ¿no? Ahora ya estamos en la metafísica, ¿eh, Antonio? Te vas dando cuenta que, bueno, el otro día lo decía con un amigo, ¿no? Ahora tengo 55 años y se me escapó. Estoy en la mitad de mi vida. Y pensé, 55 por 2 son 110. No te engañes, no te engañes. Entonces, esto se acaba. O sea, no es nada negativo. Joder, No, un momento. No es nada, La no es presentación nada más negativo. nihilista que hemos tenido. esto se No, al acaba, ¿eh? contrario. Al contrario, al contrario. Es decir, como dicen los budistas, ¿no? Que a mí me gusta mucho leer y escuchar podcasts, temas de budismo y tal. Para saber exactamente dónde estás, tienes que conocer los límites del espacio-tiempo en el que estás, ¿no? Entonces, a ver, ya no puedo perder el tiempo con cosas que no me gusten o probando cosas raras, ¿no? Y ya está, no me sabría definir mucho mejor, ¿eh? Me gusta estar con mi gente, mi familia, mis amigos, hacer cosas que me gustan. No tengo pretensiones así. Y ya está. ¿Sabes? Ya, ya. Me gusta porque la presentación normalmente cuando alguien dice quién eres, no dices quién eres, dices lo que haces, ¿no? Dices, pues mira, yo soy informático, me gusta jugar a tal, o sea, dices un poco tu profesión y aficiones. Y en tu caso, has ido a la metafísica directamente. Bueno, es que una persona Tampa- puede ser un montón de cosas durante su vida, ¿no? Entonces, si te vas despojando de, yo me llamo, o sea, lo llamo un poco al extremo, ¿eh? ¿Yo por qué me llamo Tony? ¿No? O por qué me llamo Vicente? Me podría llamar de otra manera y sería el mismo, ¿no? Vale. ¿O no? ¿Y yo por qué he nacido en Barcelona? Podría haber nacido en, yo qué sé, en Mumbai, en Bombay, ¿no? Y O en sería lo Badalona. mismo. Exacto. Bueno, Badalona y Bombay, ¿no? En Nueva Delhi. Em, pues, y cosas así, ¿no? Es decir, ¿qué soy yo realmente? ¿Qué soy yo? ¿Hacia dónde voy? Soy consciente. Voy a darme prisa a ser consciente de mí mismo para disfrutar este momento que nos han dado, ¿no? Que esta casualidad. Hostias, ahora me he dado cuenta que he empezado muy fuerte, tío. No Muy sé si. fuerte, yo estoy por llorar Sí, ya. sí, vamos a cambiar a algo más ligero, pero también porque ahora Pero, estás dime, hablando de pero. disfrutar de la vida, ¿vale? Y Sí, 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 sí. y hay algo que yo sé que te hace disfrutar muchísimo, que es el deporte. Y concretamente ahora que estás a tope con el tema del Mm. fútbol, y creo que no sé si Vicente sabe lo que es el flag football. Entonces, para Vicente y para el resto de gente que nos escuche, explícanos un poco en qué consiste, qué has hecho y qué victorias has obtenido últimamente. Vale, el flag football es una disciplina del fútbol americano, aquel deporte que se pone casco, coraza, típicamente, genuinamente americano, em, sin contacto. Entonces, para suplir el contacto, te pones unos cinturones como unas banderitas, una a cada cadera, el cinturón va con un velcro o otro sistema de anclaje, y sin casco, sin coraza, las mismas reglas en un campo pequeño, vendría a ser como comparado el soccer europeo, el fútbol grande al fútbol sala, es un 5 contra 5 y entonces se juega como 5 receptores contra 5 defensas. No hay bloqueos, no hay placajes y tal. Esto empezó durante los años 60, más o menos, en Estados Unidos, para entrenar los equipos de fútbol americano para que no se hicieran daño. Bueno, tú, sí, imaginaros un entrenamiento, ¿no? Bueno, en lugar de entrar a saco y cargarte al quarterback, al lanzador, al jugador principal, le quitas la banderita y representa que no lo toques más, ¿no? Entonces, esto se fue extendiendo sobre todo en Estados Unidos, por las infinitas guerras que han tenido. Era una manera de jugar a su deporte allí donde podían, ¿no? En un descampado, en una pista de helicópteros o cosas así, ¿no? Y ahí se ha ido desarrollando y ha sido la manera de que muchos países fuera de los Estados Unidos
tengan acceso al fútbol americano, que es un deporte relativamente caro para los estándares mundiales, y jugar. Bueno, entonces, en el año 2000, nosotros jugamos, Vicente, no sé si lo sabes, Antonio juega fútbol americano, juegan muchos años juntos. Entonces, yo después de mi etapa como jugador, empecé a entrenar equipos y tal, y encontré que de fútbol americano, de niños, y encontré que el flag, a partir del año 2000, era muy fácil de hacer un grupito, de empezar a jugar. Era como hacer un equipo de fútbol sala. Y no solo yo, sino varias personas vimos una herramienta clara para el desarrollo del fútbol americano y de que todos estos niños o jóvenes pasaran al fútbol americano después, al cabo de 4, 5 o X años, ¿no? Entonces, se ha ido desarrollando tanto que incluso en los próximos Juegos Olímpicos es deporte olímpico. Y se habla en el 28. Y se habla que en el 32 también va a ser deporte olímpico. ¿Por qué? Hay un interés claro de la NFL para expandir el fútbol americano. Y el fútbol americano no se puede expandir. No es un deporte para todo el mundo. Aquí podemos, si queréis, esto es un tema muy importante. Para De todo el mundo, hecho, no para todas las... Dime, dime. de hecho, un inciso, antes de que sigas, uno de los momentos, porque el fútbol americano es un deporte que a mí me ha dado todo en la vida, ¿no? Me ha formado como persona. Pero también me ha dado uno de los momentos más acojonantes de malos de mi carrera deportiva, que fue el momento en que tú tuviste un pequeño percance y tuviste que pasar por quirófano. Ujú. ¿Ves el flag también como una manera de que alguien que le gusta el fútbol americano pueda evitar la parte más lesiva del deporte? Y cuéntanos un poco cómo viste tu experiencia de esa lesión que fue bastante grave. Sí, fue un golpe en la cabeza, como me había dado cientos, casco contra casco, ya no era flag el fútbol americano. Entonces se creó un hematoma subdural, es una hemorragia dentro del cráneo, que es muy peligroso, es muy peligroso, ¿no? En teoría, si es muy pequeña, puedes tener pérdidas de memoria, pero el cuerpo la reabsorbe. Si ya es muy grande, puede ser fatal. Entonces, me tuvieron que intervenir. Dicho esto, em, me parece que era mi decimosegunda temporada en fútbol americano y me asusté mucho. Fue una cosa, o sea, pasé miedo, todo el proceso hospitalario y tal, ¿no? Y, cuando salí del hospital y llegué el proceso neurológico de seguimiento, yo pregunté, oye, ¿puedo volver a jugar? Y el neurólogo me dijo, pues sí, es como si te hubieras hecho un accidente de moto, porque tiene las mismas características, un accidente de moto, pero bueno, tienes las mismas posibilidades. Llámale 0, o 1,2 o lo que sea, ¿no? Pero la lesión no ha quedado mm, sensible, digamos. Entonces, jugué una temporada más, me cambié el casco, cogí el mejor casco y fue una temporada muy bonita, estuve muy preparado y entonces y entonces ya no tenía ganas, pero me quité el miedo. He oído historias de motoristas que han tenido accidentes y después les ha costado mucho coger la moto o ya no la han cogido, ¿no? Y yo creo que fue un tema similar. Pero fíjate, fijaos una cosa. Para mí, yo nunca me acuerdo de este episodio. O sea, no es que no haya perdido la memoria, es que no me acuerdo. O sea, el volumen de vivencias del fútbol americano, inmensas durante 13 años de tackle, o sea, de jugar a contacto de fútbol americano, mm, eclipsan todo este episodio, que fue terrible, pero fue puntual. Y es esto, mira, ahora me lo has recordado, pero es que no me acuerdo. No tiene importancia Pero en mira, mis archivos, ¿sabes? me has hecho sonreír porque la reacción de te operan de un hematoma en la cabeza, que te tienen que abrir un Sí. agujero y te lo sacan y tal. Y luego ir al médico y decirle, oye, ¿cuándo puedo volver a jugar? Me pasó lo mismo con mi lesión de rodilla, que me partieron la rodilla, que se me fue de lado y tal, y me dejaron abierto y estaba saliendo del quirófano, todavía con
la anestesia yéndose, y me dice mi madre que le estaba preguntando yo al cirujano cuándo podía entrenar otra vez. Entonces es Claro. como, ¿qué tiene ese deporte que es tan adictivo como para estar aún en la camilla y pensando ya en volver a jugar? Buen negocio para los cirujanos. No, los cirujanos están encantados cuando les llega un... Están encantados, ¿eh? Porque es que les mola el rollo. ¿Qué tiene este? Tal, mételo para adentro, que lo arreglo, ¿sabes? Mira, antes de responder esa pregunta, que es más cheesy, yo quería entrar un poco, porque yo vi una peli. Joder, ¿quién estaba en esta peli? Mm, mm, mm. No me acuerdo. Pero hablaba precisamente del fútbol americano, de cómo genera una serie de lesiones, sobre todo craneales, intracraneales, y que al final acaban afectando a muchos jugadores profesionales Mm, que tienen un mm, índice de demencia, de otro tipo de problemas, por haber jugado pues profesionalmente durante toda su carrera, ¿no? Y ahora no sí, recuerdo, pero creo que era algo muy polémico, ¿no? La NFL estaba como siempre enterrando estos datos y de alguna forma Sí. poco a poco ha ido saliendo a la luz hasta que se ha reconocido porque hay evidencia científica, ¿no? En, em, ujú, entonces, bueno, en ese sentido, claro, yo creo que sí que hay un cierto riesgo, ¿no? Es un deporte, todos los deportes profesionales tienen un riesgo para la salud, ¿no? Porque ya es tu cuerpo al extremo durante mucho tiempo. En este caso hay un contacto tremendo, ¿no? Muy evidente. Y yo creo que sí sí, que es cierto, ¿no? Que causa a la Sí, es muy larga parecido al puede causar boxeo, que problemas. son sí, microgolpes en el cerebro constantes que van creando una serie de cicatriz, de tejido de cicatriz en el cerebro, y eso a la larga sí. provoca, bueno, pues lo que te decía el documental y la película esta, que creo que, no sé si es Will Smith, que Sí, hace de no protagonista. recuerdo, no recuerdo ¿cómo se llama? La peli, sí. Pero fíjate en Antonio cómo ha quedado también, ¿no? Sí, sí, está fatal. Es muy peligroso esto, tío. Eh, bueno, sí, sí. De hecho, no, o sea, no me gusta el camino que hemos tomado, porque estamos hablando mal del deporte de mi No, no, vida, ¿sabes? pero yo lo tomaba como, Pero tienes yo lo, razón, tienes razón. te lo introducía como algo que quizá hace que el fútbol flag tenga un atractivo adicional, ¿no? Para alguien que le gusta el fútbol Sí, americano y sí, arriesgarse a los peligros. sí, Que a mí, si me quitas el contacto al fútbol americano, el flag me gusta como pasatiempo, pero no es un deporte al que me dedicaría porque a mí, de hecho, la adrenalina era el contacto, ¿no? Y era el sí, reto. Pero lo veo como una alternativa para poder jugar sin peligro, ¿no? sí. Del contacto, bueno, respecto al flag, sí, es importante. Sí, además, em, con la herramienta del flag se abren muchas opciones. Abres el perfil de persona que puede jugar, entrar en este tipo de deporte, ¿no? El contacto es otro rollo. El contacto yo creo que es alguna cosa muy, muy salvaje, muy metida en nuestro ADN, ¿no? De pelea, ¿no? Porque cuando te metes en el campo ves que, hostia, aquí eso va en serio, tío. O sea, aquí no puedes. em, ¿Cómo se llama eso que hacen en el soccer? Hay que tener. ¿Cómo se llama esa palabra? Mira, es que ni me acuerdo, ¿eh? Es que decir Cuando soccer juega me pongo nervioso, ¿eh? Soccer, como que soccer, tío. el soccer, sí, sí, sí. Picardía, hay que tener, no sé si lo acordáis, hay que tener picardía cuando jugábamos desde pequeños, ¿no? Que todavía no había entrado el fútbol americano en nuestras vidas, ¿no? Y el fútbol americano, picardía, ¿qué picardía? Cuando no te espabiles, te viene un tío de 100 kilos y te pasa por encima. ¿Qué picardía hay que ser? Es que no puedes tener picardía el fútbol americano. A mí ¿Sabes? siempre me No, preguntaban no, si no tenía miedo cuando jugaba y mi respuesta era, tengo miedo cada partido. claro, En el momento en que entro al campo estoy acojonado hasta que recibo el primer golpe. A partir de ahí el miedo ya se olvida y sí, estás con lo que estás. sí. Y te Por la das cuenta comodidad. que no puedes especular. Quiero decir, el fútbol americano se disfruta cuando estás preparado, cuando estás entrenado y cuando estás musculado en gimnasio. Lo demás es sufrir. O sea, la gente, y en lugares que no son Estados Unidos, como en España, hemos visto gente que ha entrado en el campo y no está preparada. Su físico no está preparado, ni su mente. Entonces, es un deporte que no puedes jugar sin preparar, porque te puedes hacer daño. Ahí sí que vienen las lesiones. Ahí vienen las Hay lesiones. una historia que yo escuché de fútbol americano y
no me matéis, ¿vale? Pero yo había escuchado que era como algo que en su día promovió el ejército, porque era un deporte que, más allá de establecer lazos, pues era muy colectivo, ¿no? Al final, el fútbol americano tiene que funcionar como una máquina. La jugada es esta y no hay, no hay lugar para la creatividad, es hacer esto y punto. Y si no haces bien, pues viene lo que tú dices, un tío de 100 o 120 kilos a tu colega y lo arrolla, ¿no? Entonces, esto yo creo que también, porque bueno, cuando os veo, tenéis ahí una hermandad brutal, se desarrolla luego en el campo, ¿no? Y estaba pensando hasta qué punto es un deporte creado con algo en mente, con unos fundamentos, no sé si científicos o no, pero que ha funcionado bien, ¿no? Al final consigue su objetivo, que es como todos a una, hermandad, o gana uno o perdemos todos. En otros deportes yo creo que esto no pasa así, ¿no? Sí, y sobre todo el componente del contacto físico eleva a la enésima potencia todo eso. O sea, en todo el mundo del deporte, el grupo, la lucha conjunta, el trabajo hacia un objetivo es común, pero el fútbol americano, y yo creo que en el rugby debe pasar y en otros deportes también, ¿no? Sí, sí, y vienen de los militares, Estados Unidos. Y aquí podemos hablar de un tema que es si el fútbol americano, o sea, si el mundo está preparado para el fútbol americano. Yo creo que la respuesta es no. Cuando hablo del mundo es al planeta. Bueno, Voy a poner voy a poner la lesión de Antonio, ¿no? En lugar de la mía, ¿no? Eh, no sé si os fijáis, en Estados Unidos los programas originales de fútbol americano son universitarios, casi todos, ¿no? Entonces, muchas universidades tienen campos hospitalarios universitarios, tienen hospitales universitarios. Y ahí, en el mismo programa, todo se soluciona, ¿no? Eh, es decir, que la asistencia médica es intrínseca al fútbol americano. La asistencia médica relativamente grave, ¿no? De casos agudos, ¿no? Entonces, depende de la asistencia médica que tengas en un país, tú no puedes hacer un club de fútbol americano o una liga de fútbol americano sin esa asistencia médica. Y eso, por ejemplo, en África no yo no jugaría a fútbol americano, porque pero tienes... Dime. ya más allá de eso, ¿no? O sea, el tema de, por una parte, lo que dices, el equipamiento, que necesitas una inversión También, y no también, es algo que también, tengas también. por casa, ¿no? Y lo segundo, que cuando todos éramos pequeños, bajabas al parque, había cuatro chavales con una pelota y dices, hey, ¿puedo jugar? Y ya está, y aprendías corriendo y cayéndote y dándole patadas a una pelota y no tienes que hacer nada más, ¿no? Sí. Aquí no puedes hacer eso, porque es un deporte que necesita mucha orquestación y tiene que haber unos roles muy definidos, tiene que haber, o por lo menos yo lo veo así desde fuera. No sé, no parece divertido siendo un niño, parece como que es un deporte que empiezas a jugar cuando eres adolescente. Bueno, o sea, la pachanga callejera se puede jugar con un balón y sin equipamiento. De esos los niños se placan, o se tocan, o se ponen los flags, o lo que sea, en Estados Unidos, ¿no? Incluso después de la típica barbacoa, ¿no? Se juega. O sea, hay muchas series han salido, ¿no? Con un Eso es solo verdad. balón, ellos hacen. Sí, eso puede ser. Ahora, a nivel formal, es muy difícil. No todos los estados o países pueden tener equipos de fútbol americano, es imposible. Pues se llama Incluso en fútbol Estados, americano. incluso en Estados Unidos, pobre de ti que juegues a fútbol americano fuera de los círculos establecidos, porque allí la mayoría es dentro de el curso escolar, hay institutos, escuelas, institutos y universidades, pero de la universidad, después de la universidad, si no eres profesional, nadie juega nunca más a fútbol americano. Nunca más. Eso quiere decir Ok. que, bueno, pues estuve en la Federación Española, hicimos unas estadísticas. em, no sé si era el 98% de los jugadores que dejaban la universidad y no eran profesionales, o sea, el 98% ya no iban a ser profesionales. Y esos 98% que tienen 23 años, que son máquinas, ya no juegan más a fútbol americano. Porque tú sales al mundo laboral y te haces una lesión de rodilla grave y la has cagado en Estados Unidos. O sea, es tu ruina.
Tenemos, en cambio, algunos americanos que se vienen con unas camisas brillantes a Barcelona y siguen jugando después de, después de universitario y Sí. se lo pasan bien durante unos años, nos hacen ganar una liga y se vuelven a Estados Unidos siendo colegas también y formando parte de esa hermandad, ¿no? Pero vamos otra vez al flag, porque decías que va a ser pronto deporte olímpico y Ujú. tú estás metido en selección española, ¿no? Sí. Desde hace años, desde que dejé de entrenar, estuve en gestión y administración de ligas de la Federación Catalana durante 4 años. Después, lo que era la antigua AEFA, Agrupación Española de Fútbol Americano, para organización de torneos y tal, siempre dentro del mundo del flag. Y estos últimos 3 años he estado en la Federación Española llevando promoción y desarrollo del flag. Entonces, en 2024, en diciembre de 2024, terminó nuestro programa, pero nos dijeron que si podíamos continuar como entrenadores del equipo nacional de niños, sub-15, el infantil. Y el año pasado ya fuimos a competir en el Europeo de Serbia, que fue una odisea. Serbia muy bonita, mucho potencial, pero claro, esa comunidad de fútbol, porque al final lo organizan las federaciones, no estaba preparado para organizar un europeo con tanta gente allí, ¿no? Y tantos recursos necesarios, ¿no? Quedamos nosotros, desde el punto de vista deportivo, quedamos séptimos. Fue muy frustrante para tanto Víctor Armas, un chico de Canarias, como para mí. Y este año fue en el Tirol, en Austria, y quedamos terceros, ganamos la medalla de bronce. Los niños bueno, los niños han venido con una experiencia, como decía una chica, de 10. Tanto el proceso de selección, o el proceso de concentración y todo así. El europeo ha sido de 10. Muy, muy bien. Pero bueno, no hay ningún pero, la verdad es que lo he pasado estupendamente. Por eso cuando hablábamos de lesiones, pues que yo no me acuerdo de, ¿sabes? No recuerdo eso. Oye, entonces, Entonces ¿España puede tienes, ganar medalla? exacto, a eso iba. Una medalla olímpica, ¿qué tal? ¿Posibilidades? Sí, yo creo que sí, que tenemos posibilidades sobre todo, mira, ahora mismo, precisamente están jugando las semifinales del europeo de senior y hemos enviado dos equipos de los seniors, los masculinos y los femeninos y femeninas, ¿no? El, eh, Curiosamente, el femenino, hace muchos años que el deporte, el flag femenino en España, tiene muchísimo nivel. Os hablo de campeonas de Europa, segundas de Europa, terceras de Europa, cosas así, ¿eh? Y ahora estaban en semifinales. Hoy mismo, por la mañana, se jugaba en semifinales en París. Y creo que los chicos estaban luchando por el noveno o el 10º puesto. Pero las chicas ya habían eliminado en cuartos de final a Alemania. Y yo creo que si hay posibilidades, serían las chicas. Serían las chicas. Respecto a mi participación, bueno, mi lugar en el staff general de la federación es muy periférico. Llevamos un infantil, ¿no? Mm, Y os digo una cosa, me haría ilusión, y yo lo he hablado con algún amigo, que si vamos, igual, mira, nos damos un homenaje y vamos a un viaje a California a ver flag y a ver las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Pero me parece que mi participación queda descartada. Pero bueno, estaré ahí como seguidor y tal. Está ahí saliendo tu personalidad de conformista y de ir con él y con la corriente y no quemar máquinas. Bueno, pero, la otra opción es decir, joder, tengo 10 entrenadores por encima, qué cabrones, ¿no? A Qué romper rodillas. suertudos, qué suertudos. No, o sea, pues yo elijo lo fácil. Ah, pues yo también iré y igual viajo y veré los Claro, partidos igual. esto ya se acaba, total. Oye, Oye, hablando ahora, del... Dime. dale, Luego, gente. dime. No, Vicente, di. No, no, iba a decir que con esto ya se acaba. Iba a cambiar un poco el tema, pero no sé si tú, Antonio, querías seguir. No, iba a Iba con decir, el... hablando de California, vamos a hablar un poco de la situación mundial, cómo está todo. Vale, vale. Lleva al esto ya se acaba, ¿no? De la civilización occidental, que era un poco el tema de hoy, ¿no? Desde el punto de vista de un historiador. Hmm. Entonces,
No sé si quieres añadir algo encima del rant que siempre estamos aquí, Antonio y yo, discutiendo. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Dónde estamos? ¿Cómo ves tú la situación? Eh, ¿Tenemos que ir buscando un Airbnb en Nueva Zelanda o cómo lo ves? Bueno, yo voy a empezar por una pregunta. ¿Vosotros creéis, parece ser, ¿no? Todos los indicadores así parece que nos están diciendo que nos estamos acercando a un cuello de botella, ¿no? A nivel geopolítico, a un cuello de botella. Yo no sé qué pasará. Y mi pregunta ¿es una percepción dada por Internet? Porque muchos, vosotros, bueno, la gente de nuestra generación y la más joven viven en Internet, ¿no? Eh, Prácticamente. ¿Es una sensación? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿es una sensación construida por alguien o realmente no está tan grave como el asunto parece? Yo, ¿Tú qué opinas? eh, yo siempre tengo esa disonancia cognitiva, ¿no? De estar, por ejemplo, con Vicente constantemente hablando sobre el declive de la sociedad occidental y cómo nos va a pasar por encima todo el bloque oriental. Y, y mi madre que ve Antena 3 y la tienen comida a la cabeza con que vienen los ocupas y cuidado con la inseguridad ciudadana y tal. Y luego esa disonancia cognitiva con mi día a día, de salir a la calle y que la vida sigue igual y que es bastante seguro y que no están secuestrando a los niños en el cole, al menos el de mi hija. Eh, no, es como que estás súper informado, demasiado informado a través de Internet de todo lo malo, pero el día a día es mejor. Yo con 8 años, con menos, salía a la calle y tenía que saltar sobre 3 o 4 yonkis que tenían la jeringuilla todavía puesta en el brazo con un chute de heroína de la leche. Tuve que ir con 8 años, recuerdo, ir a la policía a decirles hey, que hay un yonki aquí en la esquina muriéndose y verlo como lo más normal del mundo con la edad que yo tenía. ¿No? En los 80 fueron muy duros para, Sí, el tema de la juventud de la heroína, que también podemos entrar en la conspiración de que fue algo construido para a través del PSOE que dejó que la heroína inundara las calles para mantener a la juventud controlada y tal y cual. Pero ¿En bueno, eso serio? es otro tema, ¿no? Eso es una Vamos a teoría. salir Yo eso no lo otro he escuchado tema. en la si vida, tío. entramos ahí ya, Sí, sí, no. hay la teoría de que bueno, como se hizo con el crack y la población afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Para mantenerlos controlados, pues los inundas de crack. Aquí pasó lo mismo con la heroína en los 80. Eh, Sí. y, No, tío. y Va. bueno, yo ahora salgo a la calle y yo no me encuentro yonkis en la calle, ¿no? A ver, me encuentro gente sin techo, pidiendo, etcétera, algunos pues con problemas de alcohol, etcétera, pero no tenía que ir saltándolos por la calle como cuando era pequeño, ¿no? Entonces, podría bien ser una construcción de los más media para mantener a la población bajo un miedo constante, podría serlo. Em, No, tío. ¿Que algo de cierto tiene? Yo creo que también. No sé. Vicente, ¿cuál es tu Vicente, opinión? ¿tú qué opinas? No estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo que la sobreinformación siempre va en la misma dirección y que efectivamente causa desasosiego y que gran parte es intencionado con bots y con lo que tú quieras para promulgar ciertas ideas e incluso que tengas cierto seguimiento político y implantar ciertas políticas. Hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora, lo que sí que tienes ahora es un acceso a información que antes no tenías. Lo que tú dices, ¿no? Si antes mirabas Antena 3 o lo que fuera, estabas viendo las noticias que te llegaban del día, ahora tienes acceso a ver ayer como el Netanyahu en las Naciones Unidas, pues la gente se piraba, ¿no? Cuando él empezaba a hablar. Entonces yo creo que Ujú. este acceso a esta información sí que te hace, pues eso, ver cosas que antes no tenías esta capacidad y ahora te hacen pensar y te hacen ver
pues que no todo es color de rosa, que en el pasado también había ciertos movimientos a los cuales tú no veías y por tanto no tenías esta sensación de desasosiego, es cierto, pero que estos movimientos están pasando ahora, esto es palpable, ¿no? Y es demostrable. Y está claro que ahora mismo estamos en una sensación, en un momento de encrucijada. Más allá de que Sí. sea más o menos agudo, y esto lo podemos discutir, pero la situación está empezando a ser súper tensa, ¿no? No vamos a hablar Mm. pues, de la situación de Oriente Medio, el tema de Ucrania, el tema de la presión o no de China sobre Taiwán, cómo está decayendo Estados Unidos. No sé si viste ayer que el Pete, el secretario de guerra, ¿no? Que mandó a todos los generales en todo el mundo de Estados Unidos a volver a la base en, no sé dónde, bueno, en Estados Unidos, que esto no ha pasado nunca en la historia. No se sabe por qué. No han dado ninguna razón. Cuando le han preguntado al Trump, ha dicho, no, para tener unas discusiones aquí, hacernos colegas y tal. En plan, pero estamos locos, tío, es que no hay nada serio, ¿no? Para mí la situación es altamente preocupante. Y estos son hechos, ¿no? Entonces, Mm. Pues es más preocupante Para que mí, la crisis de los misiles de Cuba y todo eso. O sea, yo creo que llevamos ya 30, 40, 50 mm, años en la misma situación a nivel pero sin geopolítico. quitar que haya habido momentos también de encrucijada, que claro que los ha habido en la mm. historia, pero ahora mismo yo creo que estamos en uno de ellos. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahí se pueden empezar a hablar de muchísimas cosas. Yo creo que el marco general, hay cosas, hay como unas premisas muy claras, que es el tema energético, para el marco general, ¿eh? El tema energético y el dentro del tema energético, el tema del desequilibrio y la decadencia de un sistema, ¿no? Que, como he dicho, hay un marco general y parece que sí, que todo, hay una serie de cosas que están confluyendo hacia un cuello de botella, ¿vale? Eso está clarísimo, yo creo. Yo estoy conforme con Vicente, estoy de acuerdo con Vicente. No es una percepción, sino que, por lo que sea, quizá por la coordinación que ha permitido la globalización, de lo que decías tú, todo el mundo está enterado en el momento de las cosas que pasan. No es como en el siglo XIX, que pasaba una cosa en una colonia británica y al cabo de un mes no llegaba a la metrópoli, ¿no? Y entonces había una reacción de la metrópoli, por poner un ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, todo el mundo está enterado de todo lo que pasa a todo el mundo en vivo y hay unas reacciones inmediatas, ¿no? O sea, por primera vez, todo el planeta va coordinado en acción-reacción. Y eso, claro, es muy peligroso, es inmediato. Em, Dicho esto, y siguiendo con el contexto, sin entrar en conflictos puntuales, creo que el camino del planeta es hacia la estabilización, ¿no? La gente no quiere malos rollos en el fondo, ¿vale? Em, los psicópatas sí, aunque hay un 1% de psicópatas andando por el mundo, ¿no? Yo creo que va a pasar algo, o algos, muchas cosas, y después se va a tender hacia la estabilización del planeta, unificación de estados, de sistemas, etcétera, ¿no? Fijaos que no, sine die, no lo sé, pero sí que estamos llegando a ese cuello de botella que puede ser terrible, no sé, o sea, yo sé que van a pasar cosas, pero no sé hasta qué punto mm, serán graves, o sea, no sé la intensidad de ese conflicto o conflictos, no tengo ni idea. Claro, ¿Tú crees que si le preguntas a alguien que está sufriendo un conflicto ahora si es grave, para él es grave, claro. En el global a lo mejor no es tan grave, pero por ejemplo, Palestina se los han cargado a todos, ¿no? Bueno, a mí que me gusta mucho el tema, el concepto de colapso. Para Gaza, para Gaza es el apocalipsis. Es un apocalipsis para Gaza, los gazatíes, ¿no? Ya, no entro en el conflicto, no entro, tienen razón, no tienen razón, esto, no, no, no. Para esa comunidad que vive en esa parte del mundo, eso ha sido un apocalipsis, ¿no? Y coges las escrituras sagradas de muchas religiones y tal y cual, y la descripción es eso, es un apocalipsis. Hay una, no sé si, el can de la Sibila, ¿lo sabéis? ¿Lo habéis oído alguna vez?
El cant de la Sibila es un canto tradicional religioso que en todas las iglesias de la Corona de Aragón se hacía el 25 de diciembre. Y es un pasaje de la Biblia cantado, no sé si es un pasaje o pero es una canción religiosa que una voz de niña canta el Apocalipsis, ¿no? Os recomiendo que lo escuchéis porque es muy bonito, pero sobre todo la letra. Y la letra dice, bueno, vendrán una serie de sucesos que romperán las piedras se van a partir por la mitad, las torres caerán, las montañas se fundirán y solo se salvará el que ha hecho servicio, ¿no? Esto tiene 2000 años o 1000 y pico de años, ¿no? Se fue perdiendo, pero hace años que se ha ido recuperando. Se canta en la Catedral de Mallorca, se canta en Barcelona. Me parece que se canta en Cerdeña también, en Adalguer. Y volviendo a esa idea, ¿no? O sea, hay gente que está haciendo su vida normal, pero en ciertos lugares del planeta, aquello es un apocalipsis. A ver, mm, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más le puede pasar a una sociedad? Ya no tienen nada, no tienen nada. Y han perdido un mogollón de personas, un mogollón de familiares, ¿no? No entro, ¿eh? Mira, no entro en política ni a hablar de ese país que rima con el malo de los pitufos, ¿sabes? Esta nueva, hay que apuntarla. Además rima con el malo y con el gato del malo. Bueno, es que no sé si era el gato. Sí, No no, lo sé, no lo recuerdo. Gargamel y Azrael eran los nombres. Bueno, aquí podemos... yo no, si queréis lo dejamos para otro programa, porque tiene tela. Pero sí, o sea, hay ciertos lugares del planeta que ya están en su apocalipsis particular. ¿Cómo ves la respuesta que está teniendo Occidente gradualmente en este asunto, ¿no? Por ejemplo, con el reconocimiento del Estado palestino hace esta semana, ¿no? Por parte del Reino Unido, por parte de Francia, y por ejemplo ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando empezó a hablar Netanyahu, que toda la peña se piró. ¿Tú crees que ¿Tú crees que, cómo crees que evolucionará esta presión internacional en el conflicto? ¿Crees que hay forma de bajar un poco la intensidad o que esto va a muerte? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la pregunta está en la otra banda, o sea, en el que agrede, hasta dónde es capaz de llegar. Pero hay que tener en cuenta a veces cuando hablamos de un Estado o China, por ejemplo. China se va a comer el mundo. Bueno, hasta donde llegue. Toda comunidad humana, por muy inteligente y muchos recursos que tenga, eh, tiene un límite. Tiene un límite. Tiene un límite. La respuesta, la respuesta europea o de ciertos círculos democráticos hacia allí es que no se puede hacer más. Yo creo que no se puede hacer más. Sorprendentemente, Trump ha dicho que no va a permitir la anexión del West Bank, que era Yo no me algo creo que... nada. Yo de Trump no me creo nada. Pero no por nada, sino porque mm, el actual momento que está pasando en los Estados Unidos, que es la toma de conciencia de la decadencia, están cogiendo el camino contrario hacia que las cosas vayan bien y se terminen en equilibrio y en paz. Trump al final es la herramienta que ha elegido el pueblo americano para solucionar los problemas que tiene. Y yo creo que se han equivocado. Se han equivocado. O sea, era el otro camino contrario o llegar a un proceso en este sistema de bipartidismo que surgiera un tercer partido con gente más moderada y más trabajadora. No trabajadora, pero todos son, o sea, no es cuestión de trabajar más o menos, ¿no? Sino de decir, hostia, vamos a solucionar el mundo. En lugar de blindarnos, vamos a abrirnos. Ahora tenemos la oportunidad de abrirnos, ¿no? Yo creo que la sociedad americana, nosotros que hemos compartido muchos conceptos, muchas visiones del mundo
jugando al fútbol americano, tiene muchísimas cosas buenas por enseñar, como el pragmatismo. Es una cosa que te choca mucho, ¿no? Siendo mediterráneo, estamos todo el día quejándonos. Eh, y creo que tanto este estado de Oriente Medio con una estrella, Puedes una bandera. decirlo ya, ¿eh? No, no te preocupes. No, no, porque soy consciente que están ahí, ¿no? Entonces, son tan buenos, es eso, es que son muy buenos, son muy efectivos. Pero es Pero que no le podemos además no tener tienen, miedo a todo, tío. pero además no Mm, tienen un límite natural, que tú decías, cada población o cada país tiene su límite, ¿no? El límite de Israel no es el límite natural de Israel, porque tienen el apoyo casi incondicional del hegemón militar mundial, que es Estados Unidos. mm, Entonces, sí, eso ha desnaturalizado las capacidades de Israel de llegar a un límite y poder seguir más allá hasta el infinito. Comparado con las no, hasta posibilidades que infinito es debería, imposible. comparado con las posibilidades que debería tener un país del tamaño de Israel, lo que Sí. están haciendo es traspasar todos sus límites, ¿no? Entonces, em, los europeos dicen que no se puede hacer más. ¿Tú compartes esa opinión? ¿Que no se puede hacer más? ¿Que ese reconocimiento Sin poner, político? sin poner en peligro, sin ponerle en peligro el status quo de la socialdemocracia europea, no se puede hacer nada. Si te quieres pringar, o sea, al final, si tú quieres ayudar o quieres entrar en un conflicto, hay un precio que pagar. Cualquiera, ¿eh? Un precio económico, precio lo que sea, desestabilidad interna política, lo que sea. Pero, y nadie quiere ir a peor. ¿Qué Nadie quiere pasaría, ir a peor. qué pasaría si, porque sabes que ahora la flotilla que se está acercando ya a Gaza, ¿no? Está por Hmm, las islas griegas ahora, ha recibido Tachan, tachan. varios ataques de drones, ¿no? ujú, Y todo el mundo tiene Está claro por ver quién ha eso. atacado. Y ahora hemos enviado un barco militar español ujú. y algún barco italiano. ¿Qué pasaría si el barco militar español recibe un ataque? Es muy buena pregunta, porque ahí hay una serie de alianzas entrelazadas que sería muy difícil. A nadie le interesa un conflicto. Mira, hay una cosa que es clarísima. Los estados que están en conflicto ya no les viene de pringarse más. Por el caso de Rusia, con el conflicto de Ucrania. Ha sido una guerra terrible, una guerra de alta intensidad. Lo que pasa que como estaba en el Donbass, ha pasado en el Donbass y ha pasado más allá de las fronteras de la Europa occidental, pues bueno, si se quieren ir, ahí podemos entrar porque ha pasado todo eso y yo creo que ha sido un error de los eslavos, porque es una guerra civil eslava, claramente, construida. Pero a Rusia ya no le vi, o sea, si ya no va a perder más. Todos estos, todos estos entradas de drones en las fronteras y tal, que es un detalle. Si Rusia ha perdido, no sé si estábamos hablando de 700.000 bajas o algo así, entre muertos y heridos. Y Ucrania también, que no tienen miedo de nada ya. E Israel igual. Israel no va a perder nada. Entonces, tenemos estados que no tienen o sea, no tienen la desgracia de haber pasado por ahí y no se quieren meter. No se quieren meter. Y respecto a un ataque ahí, hombre, se liaría gorda, pero nada más. O sea, no va a empezar los mecanismos estatales a prepararse para una guerra contra Irán. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo Es que no va a absurdo, pasar es nada. absurdo. Yo creo que Sería esta gente se las llevan, venga, todos fuera, los expulsan y ya está. Como, es que no hay nada que ganar para nadie. Incluso te diría más. A mí me sorprende que la flotilla haya llegado tan lejos. Porque los estados, 40 y pico estados que son ciudadanos, ¿no? De los que forman parte de la flotilla, muchos tampoco tienen ganas de meterse aquí en un jaleo, ¿sabes? Me sorprende que no haya Mm. incluso internamente desestabilizadores para decir, bueno, cuando os estéis acercando, yo qué sé, a Turquía, apaga el motor y lo quemas y ya está, vosotros no llegáis. Pero Sí, esto pero es un problema para todos.
para todos. Independientemente, al final es un detalle. Esto es un detalle que todo el mundo se está, como si fuera un trilero, ¿no? Que está moviendo dónde está la molita, dónde está la molita, y todo el mundo está mirando la flotilla, ¿no? Yo creo que los cuartos se están jugando en otras partes, ¿no? Se están jugando en otras partes. Eh, eh, en toda la podíamos hablar de, o sea, estamos hablando de Gaza, pero este país, Gargamel, está, hace muchos años que está en guerra. No es esta guerra, es la misma guerra, es la misma guerra. Entonces, a mí como ser humano me cuesta pensar, como ser humano que quiere soluciones, que le gusta, y ha visto cómo se han solucionado muchísimas cosas a nivel vital y a nivel comunidad y estatal y tal, que sigan ahí dándole la matraca y hasta dónde quieren llegar. Mira, yo creo que los españoles, catalanes españoles, y ahora va a haber un giro de guión, ¿eh? Nuestra guerra civil nos vacunó de muchas cosas. La guerra civil del 36 al 39 nos vacunó de muchas cosas, ¿no? Nosotros tenemos historias, todos tenemos historias familiares de lo que pasó. Y a pesar de ser una raza, raza, somos sapiens, ¿vale? O sea, el íbero, y lo he visto en el campeonato, voy a mezclar cosas, lo siento. En el campeonato de Europa de niños lo he visto, somos diferentes. Somos diferentes y somos peligrosos. Porque ¿En qué son diferentes? lo he visto claramente. Lo ves claramente. Vosotros habéis viajado bastante. Yo también. Cuando vas conociendo gente de Europa, gente de fuera de Europa, americanos, yo creo que no te das cuenta de lo europeo que eres hasta que estás en Estados Unidos, ¿no? Que dices, ah, qué bonito. Y después giras la cabeza y dices, ¿esto es la primera potencia mundial? Sí, da asco. Bueno, sobre todo es la pasión. La pasión. Cómo se coge el íbero, no por decir español, ¿no? Al final somos íberos, ¿eh? El íbero, el todo. Todo. Hay una pasión intrínseca allí que incluso en los partidos de flag, los niños y niñas de 14 años, venir el árbitro principal y decirme, oye, dile a tus chicos que se calmen, ¿vale? Y estaban allí, yo, sí, sí. Pero, o sea, no insultando a nadie, ¿eh? No está, o sea, que vivían las jugadas y ¡vamos, ataque! Y, y, y venir los árbitros y decir, no gritéis tanto, ¿sabes? Y tú piensas, Malditos españoles sí, escandalosos. sí, sí, y piensas, oye, que no están insultando a nadie. Si es un tema de decibelios, pues mira, en Centro Europa no gritáis tanto, pues mira, nosotros sí, ¿vale? Porque la península es muy grande y hay que gritar, ¿sabes? Y la pasión es esa, ¿no? Y ahora lo voy a vincular con la guerra de Gaza. Eh, eh, yo creo que nosotros somos de un lugar que ha tenido que enterrar a sus hijos por todo el planeta, por la historia de nuestro país, ¿no? Hemos estado en todos lados dando por el saco, tío. En todos lados, tío. Desde Filipinas, toda América, Europa, hemos llegado a Grecia, hasta Grecia, todo el Mediterráneo, el norte de África. Nos hemos peleado con Tokiski, tío. Y cuando ves la historia de Estados Unidos, incluso de Gargamel, ¿no? Dices, ¿hasta dónde queréis llegar? O sea, el camino que habéis recorrido vosotros ya lo hicimos nosotros. Y acaba mal. El único camino que es el pacto con gente diferente, ¿no? Y Pero ahí entramos ¿por qué he dicho esto? en la historia, Dime. ¿no? En tu campo, que Estados Unidos es muy, muy, muy ignorante en historia general, ¿no? Entonces, ellos quizá no saben esto que tú dices. No lo sé. Ellos hace 80, 90, 100 años que están enviando a sus chicos por todo el planeta a morir. Gracias a eso también, ellos han tenido una ventaja a nivel económico, ¿no? Que tú cuando ves el desarrollo de familias norteamericanas a nivel económico dices, es que esto es insostenible. Es insostenible esta acumulación de capital, ¿no? En ciertas manos. Este sistema es insostenible. Eh, mm, lo que pasa es que de alguna manera el sistema
programa a la gente que no tiene este beneficio económico para continuamente estar persiguiendo ese sueño americano, ¿no? El sueño americano de voy a tener una empresa, voy a tener tal y tal y cual. Que eso, desde un punto de vista matemático, es imposible que pase, ¿no? No todo el mundo puede tener ese acceso. Igual que no todo el mundo, todas las clases. Mira, el otro día, el año pasado, me enteré que la India ha superado en población a China. La India ahora es el país ya más poblado y China está cayendo en picado por el tema de cambio de políticas de hijo único, etcétera, etcétera. Ya los chinos de clase media ya no quieren tener 3 niños, 4. Tienen uno o ninguno. Entonces, China está cayendo en picado. Mm, en un planeta con una clase media India y China al nivel de la clase media americana de los años 70 y 80, eso es imposible. No hay recursos para eso. No hay recursos. Y me parece que me estoy yendo por las ramas. Pero bueno, al final no sé hasta estos países agresores, o es que están defendiendo su status quo, que está en peligro por el crecimiento de los demás, están cogiendo el camino equivocado, el camino del conflicto. Y los demás no se van a dejar comer la tostada tampoco. O sea, ni las potencias India, Rusia, Indonesia, Nigeria, son potencias, ¿eh? Brasil, ya tienen recursos y tienen herramientas para defenderse. Ya, entonces no, la cosa no pinta bien, no pinta bien. Y respecto a España, yo creo que los españoles, los iberos, tienen una cosa, que es la frase del no me da la gana, ¿sabes? O sea, no sé, ¿os acordáis aquello que Trump pidió el 5% de gasto militar y Pedro Sánchez le dijo, pues no. Y tenemos eso, o sea, que no, por lo que sea, algo quedó de toda aquella aventura, ¿no? Es decir, a mí me Hay da un clip igual. muy bueno, Dime. por puntualizar, perdona, No, que dijo que el gasto militar iba a ser del 2,1%. Y al cabo de 3 días dijo que él no había dicho eso. Pero luego, si lo queréis buscar, es acojonante. Pedro Sánchez diciendo una cosa y luego la siguiente, pero diciendo, bueno, va a ser el 2,1%. Y a los 3 días, yo no he dicho eso. Es imposible. Pues, tío, yo he dicho eso porque yo no he dicho lo que dices, tíos. Pero, vale, no me da la gana. No, sí, sí. No, sí. Es un rollo de decir, nos da igual el dinero. Llega un punto de Dios proveerá, ¿no? Cuando iban los tercios allí a Flandes, ¿no? Pero si no hay dinero y tal. Bueno, tú ves allí y mata a esos y conquista a Amberes y no sé qué, no sé cuántos. Y las pagas. Bueno, las pagas ya llegarán, ¿no? Pues Dios proveerá. Y tienes un poco de eso, de decir, vamos a hacer las cosas sin dinero a ver qué pasa. Y, y es A ver qué admirable, pasa. ¿eh? A ver qué pasa. Si A hacemos ver las qué cosas pasa, ¿no? bien. Sí, sí. Y es admirable el decir, que se permita el lujo, ¿no? Es decir, bueno, pues yo no lo voy a hacer. Sin, a mí, mi opción política no es la de Pedro Sánchez, pero yo no voy a hacer. Nosotros no lo hacemos. O está pasando el tema de Gaza y ser uno de los primeros en denunciarlo. Eso me ha gustado a mí. Me ha gustado. Pero no es Yo nada no es nada patriótico. Es decir, me gusta puedo, lo que puedo, dices. puedo aplaudir el hecho, pero esto es un cálculo político. O sea, que al Hombre, final, por por supuesto. por desgracia, es lo único que vale aquí. No es un cálculo moral, no es algo de decir hasta aquí hemos llegado. Al final tengo que tener contentos a mis colegas y ese es el paso político. Pero también se arriesga mucho, ¿eh? O sea, se arriesga, no sé. Bueno, Ningún Mm, al final movimiento, la posición moral realmente es la de los colegis, ¿no? Los que fuerzan a Pedro Sánchez a tomar esa decisión, ¿no? Que son los Podemos, los eh, Sumar, etcétera. Pero, pero bueno, siguiendo la línea de Tony, sin ser un sentimiento patriótico, porque el patriotismo a mí me la trae un poco al pairo, sí que ver esto, ver
la vuelta, ¿no? Ver esas protestas que paran el evento deportivo protestando por la participación de un equipo que está intentando limpiar la imagen de Israel, ¿no? Todo eso a mí me, me llena de orgullo y satisfacción, como diría el ladrón jefe, de formar parte de esa comunidad íbera, ¿no? Sí, sí. Y al final no es, todos nosotros, si tienes un poco he estudiado un poco la historia de este país, ¿no? Del país de Gargamel. Estabas como orgulloso, ¿no? De ellos. Mira, llegaron allí, mira lo que les pasó. Fueron allí a través de los kibbutz. Los kibbutz, un tema muy interesante, ¿no? Autogestión. Oye, empezar de la nada, hacer del desierto un vergel, ¿no? Y tal. Además, defenderse con armas de segunda mano de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, las primeras fuerzas aéreas eran con aviones alemanes, con Messerschmitts, ¿vale? Muy interesante el tema este. Eh, y ahora hay que preguntarles, oye, ¿qué os ha pasado, no? ¿Dónde está ese espíritu, no? Ese espíritu, ¿qué os ha pasado? O sea, os habéis vuelto halcones, ¿no? ¿Tan realmente, tan inhumanos los veis a vuestros vecinos semitas? Porque sois semitas los dos. Yo ¿Sabes? Un tengo la antropólogo se experiencia, ríe. yo tengo la experiencia de escuchar a un colega de trabajo hablar de los palestinos con un desprecio tan visceral y con una generalización tan brutal de todos son bazofia y todos merecen morir. Y además una persona, por otro lado, bastante culta, que da miedo, porque hay un lavado de cerebro desde mi punto de Pero vista brutal. tú no ves el paralelismo entre esto y lo que está pasando ahora, por cierto, con Estados Unidos, también en Europa, que es siempre el dividir, ¿vale? Lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De mensajes constantemente negativos respecto a una posición, de forma que tú al final tengas miedo, veas al otro grupo que al final no está ni definido. Siempre, tú lo decías el otro día en el programa, ¿no? Hablas de los otros, ¿no? Los otros. Al final, de alguna forma, te enfrenta, no se sabe muy bien qué, pero eventualmente te van a poner un grupo, lo que sea, delante para que tú identifiques como esta es la causa de todos mis problemas, ¿no? En Israel, como en todas partes, pues hay movimientos políticos, más de ultraderecha, más de izquierdas, ¿no? Netanyahu es un tío, un halcón, como bien dice Tony, y ha habido también movimientos políticos y todo este tipo de mensajes durante los últimos años que lo puedes apoyar pues con evidencia de todos los ataques que nos hacen, que al final, claro, también es un país que les han estado tirando misiles, no nos olvidemos, ¿vale? Y llegas a crear un discurso que ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? De haber sembrado aquellos fangos, ¿no? O aquellos, lo que sea. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos, que no sabemos cómo va a acabar. En Europa, hasta cierto punto, también estamos viendo este tipo de tendencias. Entonces, ojo, que es muy peligroso la dinámica que estamos cogiendo, en este caso, quizá en Occidente, porque se está convirtiendo en algo que eventualmente puede estallar y puede salirse de control. Ahora no tenemos ni idea, o sea, lo que tú dices, tienes toda la razón, ¿no? Porque este tío, que por otro, cuando lo oigo hablar, me parece un tío culto, me parece una persona normal, cuando habla de los palestinos, habla como si fueran animales. Porque yo tengo la misma experiencia y me cuesta entenderlo. Pero ahora que estoy viendo cómo se está cocinando en Estados Unidos, dices, oye, es que esos tíos empezaron antes, ¿no? Y a lo mejor tenían incluso más refuerzo para pensar en ese sentido. Yo creo que dentro del contexto bélico, ellos llevan ma- 70 años en guerra. Y nadie les ha dicho, al contrario, ¿no? Con la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 7 días, etcétera, etcétera, pues ese pequeño ejército, esa pequeña comunidad, que el ejército al final es el pueblo en armas, ¿no? Hostia, pues mira, se han podido defender y contra 7 estados, ¿no? Mira, bien por ellos, ¿no? Mira, se han ganado el derecho a existir, ¿no? No entro en detalles, ¿eh? La guerra es terrible. Ellos lo pasaron muy mal, por ejemplo, con la invasión del Líbano
con todo el conflicto del Líbano y el ejército sirio tuvo durante muchos años ahí dentro del Líbano, en los altos del Golán y tal. Y seguramente en la franja de Gaza había mucho ya armamento iraní y tal y cual. O sea que tenían como un triple frente, ¿no? Por eso el ataque a Gaza, ¿no? Tenían que eliminar todo eso. A nivel estratégico, aséptico, ¿eh? Como si fuéramos un estratega aséptico. Pero claro, dentro de las opciones de eliminar esa amenaza, es que han cogido la más apocalíptica. Es que solo les ha faltado empezar a tirar bombas nucleares. Es que es así. Entonces, ¿por qué esa decisión tan extrema? ¿Por qué hay esa prisa? Ahí puede haber una pregunta. ¿Qué no sabemos qué no sabemos que estas fuerzas tienen tanta prisa por eso? O igual no está pasando nada, simplemente quieren, ahora que tienen la supremacía aérea en toda la región, finiquitar el tema, la amenaza, finiquitarla por 30, 40 años. Eso parece, ¿no? Pero pero ¿por qué esta decisión tan extrema? Pero ¿tú ¿Por crees qué? tú tienes alguna teoría o crees que es oportunista por cómo han ido el tema en los países vecinos y que ahora es cuando Sí, han visto claro. que se les abren los cielos y dicen, mira, es que ahora es la oportunidad perfecta, incluso Sí, sí, sí. la excusa perfectísima, ¿no? Que hasta cierto punto no se sabe si cerraron los ojos y dijeron, bueno, mira, adelante, porque ya nos va bien. Sí, yo creo que desde los cuartos de banderas que se llaman del IDF, del ejército de Gargamel, para ellos es el mismo conflicto. Entonces, fijaos lo que pasó una cosa cuando se desvertebró el Estado sirio, que entraron las milicias en Damasco, hubo ahí un vacío de poder. A las 24 horas estaban bombardeando todo lo que se movía, o sea, los dejaron sin herramientas. Aunque se vertebrara un gobierno allí, en Siria, ya no tienen nada. No tienen nada. O sea, bombardearon todos o aprovecharon ese vacío de poder. Desde el punto de vista estratégico de expertise, es de 10, ¿no? De estrategia. O sea, has eliminado la amenaza para 4 décadas. Pero a mí lo que me extraña es, y lo que yo es denunciable, ¿no? A nivel humano, ¿por qué habéis sacado de la ecuación la ética humana? O sea, la habéis sacado de la ecuación. Estáis ejecutando vuestras directrices y vuestros ejercicios y tal y cual, vuestros planes, pero ¿en qué momento ha dicho, no, no, es que los vamos a matar a todos, ¿no? Es que no importa, ¿no? Estas bajas no importan, ¿no? Estas vidas no importan. No lo Pues dices entiendo, que, no lo dices que entiendo. había prisa, pero es que llevan 70 años haciendo esto poco a poco, ¿no? Y yo creo que ahora es lo que dice Vicente. Han aprovechado la coyuntura de ese ataque de octubre, ¿no? Del 7 de octubre, eh, Ujú. consentido a nivel ataque de falsa bandera o no. No entraremos mucho en Hombre, esa conspiración. hombre, todo apunta que sí. Sí, pero han aprovechado ese ataque, lo organizara quien lo organizara, como excusa perfecta para decir, vale, ahora ya podemos acabar la faena que llevamos 70 años haciendo, ¿no? Sí, sí, ahora es el momento, ahora o nunca, ahora o nunca. Pero igual Pero es un no momento había, mesiánico, ¿no? De decir el ahora o nunca, porque tú quieres ser el líder que acabe con esto, ¿no? Y puede haber algo de esto, pero desde el punto de vista estratégico, lo que tú dices, ¿no? De dejar la humanidad es un fallo, es un error, porque vas a tener consecuencias de rechazo por la comunidad internacional. ¿Que tú crees que lo vas a poder manejar eventualmente? Ok, pero a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor esto te puede causar un daño reputacional internacional fuerte durante un tiempo. a ver, lo que os he comentado de nuestra guerra civil, han pasado 75, 80 años de la guerra civil y todavía estamos hablando de nuestras historias personales. De la guerra civil del 36, hemos tenido más, ¿eh? Porque los íberos tenemos el rollo este, que cuando no tenemos a quien matar, nos matamos entre nosotros. Em,
O sea, ¿qué historias personales se están creando ahora mismo en Gaza, ¿no? O en Yemen, o en Siria, o en Irán, que después van a esas personas con esas historias, van a dedicar su vida a intentar enmendar esa afrenta, ¿no? No te hablo de gente que se vaya ahí a inmolar, no. Pero gente, hostia, pues yo voy a estudiar esto, toda mi expertise va a ir a eso. Y al final esto no tiene final. Por eso es, ¿hasta dónde queréis llegar? Porque esto, habéis chutado el pote 5 metros más para allá. ¿Que no sería mejor hablar? Y después, perdonadme, que es que me caliento. Momento, Antonio. Venga, dale. Sí, 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 sí. Es un Tony, es lo que hay. Claro, es una- Después, el tema de Hamas. Es que no se puede ser más idiota, tío. Ahí demuestra que los cuadros de Hamas son unos incompetentes. Es gente que está llevando 2 millones y pico, dirigiendo la vida de 2 millones y pico de personas y no hacen más que tonterías. Yo creo Agredir que al más fuerte. Yo creo Perdón. que son agentes de Israel igualmente, los jefes de Hamas. Jamás que Y, Israel Sí. creo jamás. Pero Sí. jamás ahora tiene que estar contenta. Porque le ha ido bien. Ahora mismo Mm. el rechazo internacional contra Israel no puede, es el más alto jamás. Entonces, Tengo una como amiga. Perdona, perdona. chicos, no sé a dónde quiere llegar Israel, pero a dónde queremos llegar nosotros, que llevamos 1 hora y 20 ya. Ah, vale. acaba Uy, pues, Antonio. Creo que acabas el a rant ver, y ya cerramos y tienes que venir a otro capítulo. vale. Bueno, perfecto. Tengo muchos temas de los que hablar. ¿Queréis que os recomiende algún No, libro o yo algo? quiero oír la historia de tu amiga. Explica, Ah, mi explica eso. amigo. Bueno, referente a lo que decías tú, Vicente. Mi amigo dice, tiene un importante cargo, no lo puedo decir, y me dice, jamás ha guanyat el discurso. Jamás ha ganado el discurso. Y yo le digo, y le envío imágenes de la franja de Gaza, ¿no? Bombardeada. Le digo, no ha ganado nada. Vale, sí, pues habrá aquí un cambio político y tal y cual, pero jamás no ha ganado nada. Ha sacrificado a su propio pueblo. Le da igual. El daño a Israel está hecho. Se lo han hecho ellos mismos. No lo sé, lo sabremos adelante. No soy capaz de decir qué pasará. No lo Venga, sé. otro Pero, día seguimos con el tema. Recomiéndanos algo, Tony, que es bueno, que si no, no acabamos. no, sí. Recomendación sí, ¿no, Antonio? Sí, Eso- recomiéndanos algo, Tony. Ah, sí, vale. ¿Me da tiempo? Sí, venga. Vale. 2 libros. Uno, por ejemplo, Antifrágil, de Nassim Nicolás Taleb. El- Segunda vez que nos recomiendan este libro. Ah, sí. No lo he Sí. visto. Nos lo re- No he visto el podcast. Antifrágil se- es del inventor del concepto cisne negro. Ujú. Es el segundo libro después de Cisne Negro. Es un poco fashuk, es un poco espeso de leer, pero habla sobre qué harías si viniera un gran evento para prepararte de ese gran evento sin saber exactamente qué va a pasar, Ujú. ¿vale? ¿Qué harías? Hombre, un prepper lo tendría claro, ¿no? Vale, venga, me lo Meterse en el compro. búnker, meterse en el búnker y pedir unos palés de latas de judías, ¿no? ¿Qué haría? Muy interesante. Y después otro que no lo tengo aquí, que es el imperialismo ecológico. No me acuerdo cómo se llama el autor. El imperialismo ecológico. Cómo en la expansión europea eh, muchos productos de Europa llegaron al Nuevo Mundo o a los continentes que no son Europa y qué pasó allí, ¿no? Semillas, enfermedades, gérmenes, animales, historias muy interesantes como la historia de los caballos, cómo llegaron los caballos a las praderas norteamericanas, ¿no? Y cómo la caballería de Estados Unidos llegó y iban eliminando tribus hasta que llegaron y encontraron los apaches que iban a caballo y iban armados. Entonces, esto ya no es tan fácil, ¿no?
de dónde salieron esos caballos, los gérmenes que llevaron los españoles a América, etcétera. Bueno, más cosas. Si queréis otro día hablamos y no sé. Pues sí, Otro sí. día hablamos, porque si no... Estamos batiendo récords. Estamos Sí. batiendo récord con este. Vale, pues venga, va. Yo estoy encantado de hablar con vosotros y de charlar. Pues otro día seguimos. Tony, Muy bien. muchas gracias por venir. Sé que te quedan un montón de temas por tocar, pero es que hay que cortar en un Sí. tiempo razonable. Lo dicho, un placer y nada, hasta la próxima, ¿no? Muy bien. Pues gracias a todos. Música y